Iglesia, qué alegría saludarte en esta noche, que el Señor te bendiga. Quiero invitarte que allí donde tú estás te pongas en pie, porque esta es una noche maravillosa. Es la oportunidad que tú y yo tenemos de venir delante de la presencia de Dios, de pedirle al Todopoderoso que inunde nuestra casa con su presencia, que podamos sentirlo en esta noche, que podamos gozarnos allí donde tú estás, en familia, con la alabanza, con disfrutar de poder cantarle a nuestro Señor. Y sabes una cosa, nosotros tenemos muchos motivos para cantarle al Señor en esta noche, y el principal de ellos es que Él es nuestro escudo y Él es nuestra protección. Dice el Salmo 144: alaben al Señor mi roca, Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en Él me refugio. Y esta es una noche para refugiarnos en los brazos del Todopoderoso. Por eso quiero invitarte a que le demos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y oremos juntos en esta noche. Padre, hoy venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias, Dios, porque tú eres Dios bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, porque tú nos alistas, Señor, hoy para ir a la batalla. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Dios, porque en tus brazos de amor estamos seguros. Padre, queremos pedirte que sea una noche donde tú nos hables, donde podamos sentir tu presencia, donde podamos sentir tu amor, Señor, donde podamos salir renovados, Dios, con nueva fuerza, Señor, para seguir adelante en el camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que con toda la fuerza de tu corazón tú alabes al Señor en esta noche. Hola Iglesia, bienvenido una vez más a este tiempo con el Señor. Qué bueno que nos estés acompañando en esta noche, que te estés conectando ahí con los que tú estás. Y yo te invito a que en esta noche tú dispongas tu corazón y tengas una actitud de adoración a Dios. Que levantes con nosotros un clamor y una exaltación al Señor, porque sabemos que Él es glorioso, que Él es grande, que Él es poderoso. Amén. Así que yo te invito a que reúnas las personas con las que te encuentras en tu casa para que juntos exaltemos el nombre del Señor. Te cantamos glorioso.
aplauso que exalte el nombre de nuestro Dios. Y creemos en este tiempo que Dios está derramando el río de su Espíritu, un río que trae sanidad y salvación a nuestras vidas, a nuestra tierra. ¿Por qué no lo declara con nosotros? Diciéndolo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. El río de Dios. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, con sus palmas exalte el nombre de nuestro Dios y declárelo así. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios, cántalo. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Si tú crees que Dios está derramando de su presencia, de su espíritu, de su sanidad, yo te invito a que levantes tus manos y lo declares así con nosotros, diciéndolo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más con tu voz en alto. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Más fuerte. Hay vida. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Decláralo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Te adoramos. Oh, 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 oh. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey. Adórale con todas tus fuerzas y bendice su nombre.
Y yo espero que te hayas gozado ahí en tu casa, alabando y adorando al Señor. Y con ese mismo gozo quiero invitarte a que en esta noche tú propongas tu ofrenda, tu diezmo, para adorar al Señor y que sea el símbolo de que creemos firmemente que es Dios el que sostiene nuestra casa, que es Dios el Dios de la provisión, el Dios que envía siempre lluvia a su pueblo, el Dios que no nos desampara. Y quiero recordarte y unirnos en oración con lo que dice el Salmo 144 a partir del versículo 13. Dice: que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta 10,000, y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimento, que ningún enemigo penetre en nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como su Señor. Y esos somos nosotros, los que podemos vivir tranquilos, los que sabemos que el Dios en el que hemos creído nunca nos desampara, el Dios que siempre ha estado presente, el Dios que siempre ha estado cercano, allí atento a nuestro clamor, el Dios que, a pesar de que son momentos de pronto de emergencia los que estamos viviendo, la bondad del Señor siempre estará con nosotros. Y hay que creer y confiar en eso y orar hacia el Señor. Señor, llena nuestros graneros, no permitas que estén vacíos. Señor, manda la lluvia. Señor, permite que seamos prósperos, trae oportunidades para nosotros en medio de estos tiempos. Permite que tu pueblo pueda brillar en medio de las situaciones difíciles. Por eso quiero invitarte a que oremos juntos. Tenemos razones para estar felices, porque no estamos solos en medio de esta travesía. Contamos con el Dios Todopoderoso que nos lleva de su mano y nunca nos va a soltar. Así que yo te invito a que mientras tú propones tu diezmo, tu ofrenda, y mientras te alistas para hacer la consignación, recuerde que tenemos allí publicada en las pantallas la cuenta de ahorros de Bancolombia, donde tú puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda. Tenemos también la Fiducuenta Bancolombia y la plataforma Baki, donde podemos hacer nuestros aportes para el templo. Yo quiero invitarte entonces a que todos juntos oremos y declaremos palabra de bendición sobre nuestras vidas, recordando que tenemos un Dios que es fiel y que su fiel amor dura para siempre. Padre, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el Dios que llena los graneros, Señor, que tú eres el Dios que levanta muralla para que el enemigo no pueda atacarnos, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos unirnos en un mismo sentir y en un mismo propósito, y es pedirte, Señor, que reprendas el devorador, que no permitas, Señor, que se robe el fruto de nuestro trabajo, que seas tú alejando la peste, Señor, que seas tú alejando todo aquello que nos impide, Señor, salir a trabajar, gozarnos en nuestro trabajo, Señor, y traer cosecha, Señor, para nuestras casas. Padre, te pedimos, Señor, en esta noche que tú proveas oportunidades, que tú hagas milagros, Señor, que tú recuerdes nuestras ofrendas, Señor, y que tu bendición y tu amor inagotable esté siempre sobre nosotros. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras escuchas la canción, puedes depositar tu ofrenda. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Amén. Y el Dios que nos ha prometido hará grandes cosas en medio de nosotros. Y ahora quiero invitarte para que prepares tu corazón para recibir la palabra, la poderosa palabra que Dios trae hoy para tu vida. Que el Señor te bendiga. Hola, iglesia, quiero enviarte un mensaje de bendición. Realmente cada vez nos haces más falta. Qué bueno poder nosotros pedirle a Dios que prontamente podamos nosotros poder volver a reunirnos, pero mientras esta situación perdure, qué bueno poder estar siempre conectados con la iglesia. Yo
te pido que en este momento prepares tu corazón, tu mente, para pedirle al Señor que sea el Señor con este mensaje transformando tu vida, ayudándote a tener claridad, porque hoy vamos a hablar acerca del verdadero evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Y cuando miramos la palabra evangelio, viene en sus orígenes en evangelión, tiene que ver con una buena noticia. Pero no sé si tú sabías que desde el inicio de la vida cristiana empezaron a infiltrarse siervos de Satanás a la iglesia, y la iglesia primitiva, la iglesia que narran las cartas en el Nuevo Testamento y el libro de Hechos, empezó a experimentar la infiltración de personas que entraban a la iglesia con el propósito de desvirtuar el evangelio. Inicialmente entraron judíos, personas que aparentemente venían de la religión judía, se infiltraron en la iglesia con el propósito de tergiversar el evangelio y convertir a los cristianos en una religión judía, que las cosas de los judíos entraran y formaran parte del cristianismo, algo que fue realmente de entrada enfrentado, fue por los apóstoles y por la dirección del Espíritu Santo, no lo pudieron aceptar. Eso se llama judaizar, meter la religión judía en el cristianismo. Y aunque hoy ya han pasado tanto tiempo, vemos que algunas personas insisten en querer meter los temas de las leyes y la religión judía al cristianismo, lo que es totalmente opuesto a lo que es el evangelio. Después vemos que el evangelio empezó a crecer en la vida de los gentiles, de los que no eran judíos, pero los gentiles, los griegos en esta época, tenían el panteón de dioses, una cantidad de dioses, de la fertilidad, de la riqueza, un número bastante grande de dioses, tenían sus altares, sus estatuas, dioses y diosas. Y después entonces el evangelio posteriormente fue tentado entonces a que el cristianismo tuviera estos dioses o diosas y también practicaran la idolatría. Todo esto comenzó en la iglesia primitiva con el propósito de tergiversar el verdadero evangelio de Cristo. Hemos venido estudiando en la iglesia las cartas de Pablo y estudiamos específicamente las cartas de Pablo que escribió cuando él estaba en prisión, y lo que él advertía era tener el cuidado de que no exista ese sincretismo. El término sincretismo tiene que ver con esa mezcla de ideas, de culturas contrarias, de ideologías que son contrarias, pero que las mezclan y que realmente tergiversan lo que originalmente es. Y en este caso necesitamos nosotros entender lo que es el verdadero evangelio, porque si no, estamos nosotros con un evangelio adulterado, con un evangelio tergiversado y con un evangelio que no tiene ninguna aplicación ni ninguna operancia, porque realmente no es lo original, no es lo verdadero. Necesitamos como iglesia someternos a lo que nos muestra Jesús, que es el evangelio, a lo que nos muestra la Escritura, que es el evangelio, para que podamos encontrar realmente la verdadera esencia y la verdad acerca del evangelio. Y vamos a leer en la carta de Gálatas, de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, y obviamente en respuesta a estos problemas de estos que se estaban infiltrando, que estaban tergiversando el evangelio, usando diferentes estrategias, discursos, ideologías, religiosidad, con el propósito de cambiar el propósito verdadero y real del evangelio. Así que hoy es un día para que estudiemos y que la palabra nos revele lo que es verdaderamente el evangelio. Gálatas capítulo 1, voy a leer del versículo 3 al 9. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria para siempre y por siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Mire realmente cómo de una manera tan fuerte, de una manera tan rotunda y tan clara, el apóstol Pablo escribe de la primera carta a la iglesia, advirtiéndole aquí en los primeros capítulos, en el primer capítulo de la carta, advirtiendo el problema del asunto. Era una situación apremiante. Habían personas que se estaban infiltrando, usando religiosidad, usando de pronto jerarquía religiosa, usando estrategias humanas para tergiversar y cambiar el verdadero evangelio de Cristo. Y si eso sucedió en el inicio de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, en la fundación de la iglesia cristiana, ¿cómo será hoy en día? Necesitamos nosotros identificar cuál es el evangelio que estamos siguiendo, si realmente entendemos lo que es el evangelio, y así poder disfrutar entonces de la bendición que Dios tiene para nosotros. Como primer punto, necesitamos averiguar qué es lo que ofrece el evangelio. Aquí habla de perdón, de liberación, de gracia y paz. Recordemos cuando Jesús vino a la tierra y empezó a llamar a sus discípulos y empezó a formarlos, cuando los envió a evangelizar, les dijo lo siguiente: sanen a los enfermos y liberen a los que están endemoniados y anuncien que el reino de los cielos les ha llegado, se acerca. Nosotros necesitamos entender que el evangelio nos está ofreciendo primeramente perdón. Vemos en Gálatas 1:4, dice: tal como nuestro Dios Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. El evangelio consiste en una buena noticia, en un regalo de Dios para nosotros. El regalo que Dios planeó para nosotros es la solución del problema más grave que tiene la humanidad. Y el problema más grave que tiene la humanidad no es el virus, no son las pandemias, no son las enfermedades, no es el hambre. El problema más grave que tiene la humanidad es el pecado. Porque cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, los creó y todo lo que hizo fue bueno, todo lo que hizo estaba perfecto, pero todo se dañó cuando el ser humano decide pecar, darle la espalda a Dios y hacer un propósito alejado de Dios. Ahí entró el término pecado, que significa, entre muchas cosas de lo que significa pecado, que es errar, equivocarse, no acertar, significa estar en contra del propósito de Dios. Y el pecado nos aleja de Dios, y al alejarnos de Dios nos aleja del buen propósito que tiene Dios para nosotros. El ser humano le dio la espalda a Dios pecando y obviamente decidió escuchar un nuevo planteamiento, una vida independiente de Dios, que lo que trajo como consecuencia fue la ruina, la muerte, la desgracia, el dolor, el sufrimiento y todas las tragedias que hoy nosotros vivimos son consecuencia de ese pecado. Pero Dios proporcionó la solución. La solución para acabar con el problema del pecado se llama perdón. Y aquí dice realmente que Dios lo planeó. Dios lo planeó tal como nuestro Padre lo planeó, versículo 4. Jesús entregó su vida, había que pagar, Él entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Realmente en este mundo vemos injusticia, vemos dolor, sufrimiento, aunque todavía vemos un mundo hermoso, todavía para nosotros, aunque hay una naturaleza consecuencia del pecado, que es una naturaleza que los teólogos han llamado naturaleza caída, aún nosotros podemos decir el mundo es hermoso, hay cosas divinas, hay cosas bonitas, hay cosas bien hechas, pero aún así era mejor. El pecado ha destruido, ha desmoronado el buen propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces Dios proporcionó lo más importante con Jesús. El nombre de Jesús es el que perdona los pecados. Él es el que perdona nuestros pecados, y la solución al pecado es que Él pagó en la cruz, y cuando nosotros creemos entonces que Él pagó, entonces se soluciona el primer problema,
que es el pecado a través del perdón. Lo segundo es la liberación. Dice el versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El pecado no solamente traía consecuencias de muerte, de dolor, de sufrimiento, de ruina, sino que el pecado nos esclaviza. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de romper o de ser libres del lazo del cazador. Y entendíamos que el lazo era el pecado que nos tentaba y nos hacía caer en la esclavitud. La humanidad ha estado esclava al pecado, a los deleites, a los pensamientos equivocados, a las adicciones, pero también el pecado ha sido la puerta o el lazo como Satanás ha dominado personas. Hay muchas personas que están atadas porque en su vida abrieron puertas, demonios los dominan, maldiciones los gobiernan. Es más, hay maldiciones que pasan de generación en generación, pero el Señor en su gracia, en su favor, en su misericordia nos ha dado una buena noticia. Toda maldición, todo lazo, toda atadura, toda puerta que se haya abierto en el pasado, hoy podemos nosotros ser libres por el favor de la consecuencia de lo que pasó en la cruz. Cuando nosotros creemos, somos libres. Y aquí hay que entender realmente lo que Jesús es llamado el Cordero Pascual. Y cuando se habla de Pascual nos recuerda la Pascua. Cuando nosotros nos vamos a lo que sucedió en Israel en la época que estaba el pueblo esclavo en Egipto, esa liberación en la última plaga, que era que iba a salir el ángel de la muerte y iba a matar a todos los primeros hijos varones en todos los hogares de Egipto. La única manera como no entró el espíritu de muerte en los hogares fue que comenzó el inicio de la Pascua. La instrucción de la Pascua era tomar un corderito sin mancha, un corderito perfecto, un animalito, un corderito, y iba a ser sacrificado. Y ahí con eso nos dio Dios la enseñanza pedagógica de cómo era el sistema para librarnos del pecado. Y entonces se sacrificaba ese animalito, la sangre de ese animalito iba a ser usada para ser puesta en los dinteles de las puertas, en las partes de los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte viniera y viera el dintel o la entrada de la casa marcada con esta sangre, allí no iba a entrar. Asimismo sucede cuando nosotros sabemos que Jesús murió en una cruz, en el Calvario, en el monte del Calvario, y allí murió. Pero si nosotros llevamos esa sangre y a esa acción de llevar esa sangre a la puerta de nuestra casa, entonces nosotros somos libres, somos perdonados y la maldición no entra. Realmente el evangelio consiste no en recordar como en Semana Santa que sí, Jesús murió en una cruz, lo vimos en una película, lo leímos en la historia bíblica, sino es nosotros poder con la fe traer esa sangre a nuestra vida, traer esa sangre a una realidad. Y por eso uno de los sacramentos que dejó Dios o Jesucristo a la iglesia es el sacramento de la cena del Señor. En esa cena del Señor tomamos elementos sencillos como el pan y el vino. Pero ¿qué recordamos allí? La muerte en la cruz. Y con esa idea en fe, hagan memoria, con ese memorial que hacemos nosotros de los elementos del agua, del vino y del pan, nosotros estamos trayendo la sangre de Cristo a nuestra vida. El sacrificio del perdón, el favor. No es solamente la sangre, sino el cuerpo que fue molido. Y realmente nosotros entonces recibimos el perdón y la libertad, y podemos entonces también recibir la gracia y la paz. Porque realmente la gracia tiene que ver con entender que ese es un favorecimiento, no es un merecimiento. Y ahí hay que cambiar realmente el concepto, porque algunas personas creen que merecen entrar al reino de los cielos, que van a hacer cosas para entrar al reino de los cielos, que tienen que portarse muy bien. Y sabes, no es la obra de nosotros la que puede limpiar el pecado, la que puede hacernos libres. Es el favor de Dios, la obra que ya hizo Cristo. Y nosotros lo que debemos hacer es recibir esa gracia,
y recibir esa paz. Por eso Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces el evangelio es recibir perdón, libertad, la gracia y la paz. Como segundo punto, entonces, ¿cómo debe ser recibido ese evangelio? Nosotros necesitamos que el evangelio debe ser el genuino, el original, no el tergiversado. Porque muchas personas han recibido un evangelio tergiversado, un evangelio adulterado, un evangelio que no es el original, que tiene que ver con la gracia, el favor, el perdón y la libertad, sino es un evangelio de obras, sino es un evangelio religioso, de rituales a veces sin sentido, y tienen una cosmovisión de un Dios que no perdona, de un Dios que no escucha, de un Dios que realmente la pone difícil. Y ese no es el Dios que nos habla las Escrituras. Ese no es el Jesús que vino a la tierra a hablar, a hacerse asequibles a todos los demás, a hacerse asequibles a todo aquel que crea. Los religiosos de la época, los judíos, los fariseos, les molestó que Jesús fuera asequible a todo el mundo, porque muchas veces la religiosidad quiere poner barreras, quiere segregar a personas, estigmatizar a algunas, de pronto hacer acepción de personas. Tú no eres capaz, tú no puedes. Pero Jesús dice: el que crea y pueda acercarse y pueda recibir. Los religiosos fueron los principales oponentes al evangelio, y fueron unos de los que trabajaron como siervos de Satanás para tratar de tergiversarlo. Entonces, para nosotros recibir el evangelio, primeramente necesitamos identificar cuál es el evangelio que estamos recibiendo, si es el adulterado o el que está centrado en Jesús y en su palabra. Para concluir este punto, necesitamos nosotros entender que el evangelio es Jesús, porque fue Jesús el que murió en la cruz. Jesús es el camino, Jesús es el que nos favorece. Por Jesús lo podemos hacer. Es el nombre sobre todo nombre. Y allí empezamos nosotros entonces a recibir el evangelio por gracia, como un acto de favor, de misericordia y de amor de Dios. Por eso el versículo 6 de Gálatas 1, el texto principal, dice Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Habían sucedido unos pocos años de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, poquitos años, y ya estaba horrorizado, sorprendido el apóstol Pablo de ver cómo los primeros creyentes se les habían infiltrado personas que estaban tergiversando el verdadero evangelio y los estaba apartando. Nosotros necesitamos recibir el evangelio con agradecimiento, y la palabra agradecimiento es sinónimo de alabanza. Por eso nosotros necesitamos alabar a Dios, adorarlo, porque uno le alaba y le adora porque está agradecido. La alabanza es una manifestación de nuestra gratitud, de ese favor inmerecido, de esa gracia, de esa misericordia que tiene Dios para nosotros. Efesios 2, 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, lo dice Efesios 2. Estoy leyendo el versículo 8. El versículo 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, somos criatura nueva. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros no somos buenos porque sea algo que nos nazca. Nosotros no nos podemos transformar a nosotros mismos, no nos podemos
No podemos librar el problema del pecado, no podemos liberarnos de las consecuencias del pecado, pero Dios sí lo hace y nos hace una nueva criatura. Y el Evangelio consiste en una nueva creación que nos permite entonces ver la vida de una manera diferente y hacer las cosas de una manera diferente a como lo hacíamos en el pasado. Nosotros necesitamos recibir el Evangelio no como una ideología, no como un conocimiento, no como una doctrina. El Evangelio no es una doctrina, no es una ideología. Nosotros necesitamos recibir, es el poder de Dios que nos puede liberar, que nos puede perdonar y que nos puede transformar. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 4, 19 al 20, hablando de aquellas personas que también se estaban infiltrando en la iglesia de Corinto y estaban con sus discursos elocuentes, con sus argumentos humanos, tergiversando el verdadero evangelio. Dice así: pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Si tú realmente estás viviendo por el poder de Dios, estás viviendo el Evangelio. Pero si tú estás lleno de argumentos, de palabra, de teología, de conocimiento, de doctrina, pero no ves el poder de Dios, realmente ese no es el Evangelio. Y Pablo nos invita a que confiemos más que en el conocimiento, más que en la religiosidad, más que en los rituales, más que en la formación que nos hayan dado religiosamente, que confiemos en el poder de Dios, solamente en Dios. Dice 1 Corintios 2 del 4 al 20, y mi mensaje, está diciendo Pablo, y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y nosotros necesitamos entender eso. A mí nadie me persuade, ni mi propósito es persuadirlo a usted, porque no es una pelea de ideología, no es una pelea doctrinal ni teológica. Es realmente que usted pueda experimentar al Jesús resucitado, al Jesús que se encontró con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y la vida de Pablo antes usaba el nombre de Saulo, el nombre hebreo, porque era una persona, un religioso fundamentalista que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y camino a Damasco se encontró con el Cristo resucitado. No fue que nadie lo persuadió, no fue que lo vencieron teológicamente, no fue que lo vencieron intelectualmente, fue que tuvo un encuentro personal y cercano con Cristo. Y el Evangelio consiste no en que nosotros veamos al Jesús de la historia, al Jesús religioso, al Jesús doctrinal, sino que veamos al Jesús resucitado, así como se encontró Pablo con él. Necesitamos nosotros encontrarnos con Cristo para que podamos nosotros confiar en su favor y en su poder. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser pervertido, destruido, adulterado este evangelio? Y era lo que decía Pablo en Gálatas 1, 6, 7, decía que estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Nosotros necesitamos aprender a descontaminarnos, a no permitir que ese virus de mentira, ese virus de engaño se haya mezclado en el evangelio. Hay muchas cosas en el evangelio que no son realmente lo que debe ser. Usted ve algunas personas que dicen ser creyentes, dicen ser cristianas, ve religiones que tienen el título de cristianos, pero realmente ahí no está Cristo. Ese no es su mensaje. Y Cristo no es lo principal. Es más importante lo que diga entonces la religión, es más importante lo que diga el sacerdote, el pastor, o lo que diga su ideología o su doctrina, que lo que realmente dijo Jesús. El evangelio es Jesús. Él fue el que se hizo hombre. Él es Dios y se hizo hombre y fue el que murió en la cruz.
Y nosotros necesitamos entender que todo aquello que nos aleje de Jesús, el único que es Dios y que murió en la cruz, se llama Cristo. No podemos nosotros buscar otras personas, otras alternativas. Solamente es Jesús. Nos llamamos cristianos porque estamos fundamentados en Cristo. Pero hay unos que se llaman cristianos y están fundamentados en la religión, en lo que diga el sacerdote, en lo que diga el pastor, en lo que diga la organización, la doctrina, y realmente se alejaron del evangelio. Ese no es el evangelio. Y así es como se empieza a pervertir, a adulterar el evangelio de Cristo. Y hoy en día, después de más de 2000 años, vemos que ha sido realmente muy desvirtuado el sincretismo, la mezcla de otras ideologías. Y vemos en estos días la noticia de una persona que dice ser creyente. Dice un video de una mujer acá, paisa, que dice que la solución del coronavirus es encontrar un pelito en la Biblia. Oiga, qué falta de conocimiento del evangelio, qué falta de conocimiento de la verdad. Realmente un pelito en la Biblia, eso es más brujería, eso es más hechicería, eso es más una persona charlatana que realmente usa cosas que tiene la confianza puesta en pócimas, en secretos casi de brujería, en pócimas que no tienen ninguna ofensa. Realmente todas estas cosas desvirtúan, tienen apariencia de Dios, porque el pelito lo encuentras en la Biblia, según esta idea que realmente, tras de ridícula, es algo realmente antiséptico. Pero como estaba en la Biblia, entonces que si lo cocinabas y te lo comías, y realmente muchas personas han creído y lo han hecho. Yo espero que no hayan pelos en el estómago de ninguno, que se hayan encontrado este tipo de ideas realmente tergiversadas. Eso no es el evangelio de Cristo. Así no nos enseñó el Señor. Necesitamos volver otra vez a conocer realmente al Jesús resucitado, a leer los evangelios, a leer las cartas, para que podamos encontrar que no consiste en doctrina, en discursos, en principios humanos, sino en poder vivir con el poder de Dios. Que puedas tú encontrarte con el Jesús resucitado y puedas vivir lleno del Espíritu Santo. Para terminar, necesitamos entender que no existe otro camino. El evangelio es Jesucristo. Yo quiero que tú repitas: el evangelio es Jesucristo. El evangelio es Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz para salvarnos. No necesitamos más, no necesitamos pelitos ni ayudas, no necesitamos ángeles o apóstoles o lo que sea que venga a tergiversarnos. Por eso dice Pablo bien claro en Gálatas 1, el versículo 8: si alguien, ya sea nosotros, los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya he dicho: si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio distinto de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Aquí no importa si la persona es apóstol, si aparece un ángel del cielo, como algunas religiones dicen que hubo alguien que se le apareció un ángel y le dio la nueva revelación, o que venga que es un apóstol, o que venga que resucitó el apóstol Pablo, que resucitó Pedro, que resucitó Juan. Nadie puede tergiversar el evangelio que depende de Jesucristo. Y nosotros lo principal es entender eso. Nadie puede añadirle, cambiarlo, tergiversarlo. No, lo que pasa es que lo está diciendo tal iglesia, lo está diciendo tal pastor, lo está diciendo tal sacerdote, lo está diciendo tal apóstol, lo está diciendo tal arcángel. No, realmente es una persona que va a ser castigada y tiene una maldición encima por ser un instrumento de Satanás que está adulterando el propósito y la verdad de Cristo. Y ese es el propósito de Satanás. No podemos caer nuevamente en lo que pasó en el Edén. Dios le dio un propósito a Adán y Eva, pero Satanás le vendió una idea, le vendió una falsa, una mentira,
y de allí entonces el ser humano se apartó de Dios, y eso es lo que quiere seguir haciendo. Esa es la estrategia antigua de Satanás, de tergiversar y adulterar lo que el Señor nos ha enseñado. En Gálatas 1:12 Pablo decía: no recibí este mensaje, el mensaje del evangelio, de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció. Aquí lo importante que entendamos, y vuelvo a la historia de Pablo, es que Pablo no fue convencido, persuadido, adoctrinado, como algunos dicen. Es que la iglesia te adoctrina. No. Uno se encuentra con el Jesús resucitado. Uno se encuentra con el poder del Espíritu Santo. Y cuando uno se encuentra con el Jesús resucitado, cuando uno se encuentra con el poder del Espíritu Santo, uno necesita conocer más. Y entonces la iglesia ahí empieza a discipularte. Ahí aprendes a estudiar, aprendes a creer. La Biblia no fue hecha para personas que no creían en Dios. La Biblia no fue hecha para convencerte de nada. La Biblia fue hecha para aquel que ya cree en el Señor y conoce y descubre más a su Dios, y descubre más el propósito del plan de salvación. Nosotros no estamos para convencer a nadie, sino para ser testigos. Cuando usted ve que Jesús resucita, no le dijo a los discípulos: vaya y convenza a todo el mundo, argumenten, sean persuasivos, usen las técnicas y las estrategias para que todo el mundo crea, tenga buen verbo. Usted, no es así. Él dijo: esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán el poder para ser mis testigos. ¿Y cuál era el poder para ser sus testigos? Dios empezaba a orar. Ellos empezaban a orar por los que estaban enfermos, se sanaban. Por los que estaban endemoniados, eran liberados. Dios les daba palabra profética, Dios les daba revelación, Dios les daba la capacidad de que cuando hablaban, el Espíritu Santo tocaba los corazones de las personas y los convencía. Y obraba Dios para transformar. Yo no tengo la capacidad como ser humano de transformar a nadie. Yo solamente soy un instrumento para compartir y para testificar de aquel que conozco, y de aquel que cada vez voy conociendo, y de aquel que ha obrado en mi vida y que también obrará en la tuya, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús no ha perdido su fuerza, Jesús no ha perdido su poder. Jesús sigue operando. No fue que una vez lo hizo y ya no lo hará. El que lo hizo, lo hará y lo seguirá haciendo, y veremos más su gloria cuando más le conoceremos. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, en 1 de Timoteo 2, 5, 6: porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El evangelio consiste en que tú entiendas cuál es el camino para acercarte a Dios, para volver otra vez al Padre. La creación inicial fue destruida porque Adán y Eva escucharon la adulteración del propósito dicha por la serpiente, por Satanás. Pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio, que es a través de Jesús. Solamente es el único mediador, no necesitas más. Solamente Jesús murió en la cruz. Hay un solo Dios y un solo mediador. No necesitas hacer oraciones a otras cosas, personas, santos, vírgenes. Realmente solamente Jesús fue el que murió en la cruz. Y necesitamos entender esa verdad, aunque algunos se resisten a creerla. Hoy el Señor quiere que la verdad te haga libre. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y necesitas ser libre de toda religiosidad, de toda mentira, de toda religiosidad falsa, de todo engaño, de toda tergiversación del evangelio. Porque estos son tiempos para volver a los inicios, para volver al primer amor. Seguramente muchas iglesias cristianas, muchos creyentes se estaban extinguiendo. Había muchos creyentes que eran de moda, algunos que estaban siguiendo un evangelio adulterado, un evangelio humano, un evangelio de rituales, un evangelio sin sentido. Y esta es una oportunidad de Dios para que nosotros conozcamos el verdadero evangelio, para que aprovechemos este tiempo para conocer más a Jesús, para estudiar el evangelio, para estudiar las cartas, para no dejar que personas tergiversen o adulteren el verdadero propósito de Dios. Es el tiempo para dejar de escuchar las voces
externas de los humanos y escuchemos la voz del Espíritu Santo. Que nosotros en la oración, en la búsqueda de Dios, en la lectura personal y responsable de la Escritura, podamos hablar con Dios. Escuché una frase de una persona, de un literato, de una persona que estudiaba literatura, que decía que cuando uno lee un libro, tiene una conversación con su autor. Y qué bueno que nosotros podamos leer la Biblia, el Nuevo Testamento, entendiendo que tenemos una conversación con nuestro autor, con el autor que es Dios. Que podamos nosotros escuchar a Dios obrando, actuando, y podamos nosotros pedirle a Dios que actúe hoy en nuestra vida. Que sea Dios sanando, que sea Dios liberando, que sea Dios perdonando, que sea trayendo esa gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso recibe hoy este mensaje, recíbelo con fe, como un secreto valioso que realmente está extraído literalmente de la Escritura. Y que puedas tú entonces pedirle al Señor tener ese evangelio puro, el verdadero evangelio de Cristo, que solamente depende de Él, que confía en Él, porque el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y le pidas al Señor que el nombre tuyo esté escrito en el libro de la vida, que tengas la salvación, que nunca se ha borrado, porque puedas tú tener el nombre de Cristo en tu cabeza, en tu corazón, que sea tu cuerpo, somos el templo de Cristo, y que sea ese cuerpo rociado con la sangre de Cristo, para que la muerte, la condenación ni ninguna obra de Satanás llegue a tu vida. Recibe hoy esta palabra y recibe al Señor Jesús como tu Señor y único Salvador y único mediador que te acerca al Padre y a la vida eterna. Y que puedas tú tener de ahora en adelante una relación personal, una relación más cercana con ese Jesús resucitado, y con la presencia y el obrar del Espíritu Santo, que te va a guiar, que te va a transformar y que te va a encender como un verdadero instrumento de Dios. Dios les bendiga. Y quiero terminar este tiempo entonces pidiéndole al Señor que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, como lo hacemos todos los servicios, con la bendición que está en el libro de Números. Que el Señor te bendiga y siempre te cuide. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te llene de paz y siempre esté la bendición con Él. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo.